Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar ya con la última sesión del Woodstock del clima, como lo llamó ayer San López. Aunque el ánimo está cansado, esta es una mesa yo creo que muy interesante sobre transición energética peninsular y desigualdades territoriales. Un tema muy candente porque, como sabemos, en todo el mundo el incipiente despliegue de la descarbonización está generando fricciones y conflictos territoriales que tienen que ver con resistencias tanto a la implementación de la infraestructura de producción de energía renovable como a los procesos mineros asociados a la demanda de la transición. Por un lado, es obvio que las energías renovables, por su morfología espacial, vuelven al territorio, hacen la energía visible y, por tanto, tienen ese potencial de generar diversos conflictos o diversas tensiones entre intereses y valores de actores sociales distintos. Esto es muy obvio, pero a la vez estas tensiones se ven amplificadas por una estructura de desigualdad territorial heredada de problemas históricos muy antiguos que exacerban estas tensiones, así como por mecanismos de gobernanza energética y de ordenación del territorio que no son seguramente los mejores que cabe imaginar, y más para una sala como esta, donde claramente, bueno, somos gente con un posicionamiento bastante crítico con el status quo predominante. Dicho esto, creo que es un tema fundamental que tenemos que abordar por dos motivos, porque seguramente estos conflictos en los territorios son un síntoma de algo que se puede hacer mejor, y a la vez porque sabemos sin ingenuidad que muchas de estas fricciones son procesos políticamente producidos e inducidos por el capital fósil para sabotear la agenda climática, y esas dos realidades van juntas y tenemos que abordarlas. Entonces, para este gran debate, que además en el caso de la península ibérica está especialmente candente, tenemos una mesa de auténtico lujo con Ana Rita Antunes, que es ingeniera ambiental, máster en eficiencia energética, fundadora de la Cooperativa de Desarrollo Sostenible Copérnico, una cooperativa portuguesa que, si no me fallan las cifras, tenéis 4.300 socios y 17 proyectos de energías renovables. Tenemos también, en segundo lugar, hablará Mikel Otero, que es diputado de H. Bildu, actualmente en el Congreso de los Diputados y durante 2 legislaturas, si no recuerdo mal, en el Parlamento Vasco, que además es secretario de Transición Ecológica de la formación. Y bueno, deciros que acaban de escribir y aprobar hace poco una ponencia política que, a nuestro juicio, pues recoge algunas de las mejores coordenadas de justicia territorial para implementar procesos de renovables, y que, sin embargo, se están encontrando también con una intensa oposición al respecto. Y por último estará Juan Requejo, que es experto en planificación, con más de 40 años de experiencia en ámbitos como la planificación energética y planes de ordenación territorial por toda la península. Así que, sin más, Ana Rita, puedes tomar la palabra. Thank you very much for inviting me. I have to speak in English, I'm sorry. I'm Portuguese and my Spanish is really, really bad. Well, I have to speak in English, I'm sorry. My Spanish is really, really bad, but I will practice more to be able to speak in Spanish next time. Or Castellano, I don't know, I don't want to offend anyone. Sorry, we don't have that problem in Portugal. So, yes, so you were saying it's this one? No, that one. Yeah. Yes. Okay. Do we have two ladies over there that are going to translate for you? Yeah. No, thank you very much. So, I came here to talk a little bit about energy cooperatives in Europe. The energy cooperatives are a kind of cooperatives where citizens can join together to produce their own energy, to collectively own their own supplier or electricity retailer, to create a local energy community, and this is the most important thing, to take decisions in a democratic way. So everyone in this room can join or start an energy cooperative or an energy community. I'm here to share my experience working and be part of energy cooperative. Spain has much more
experience in cooperatives, generally speaking, and in energy cooperatives than Portugal. So I will try to speak a little bit border in about the energy cooperatives movement in Europe and not only in my experience in Portugal. So in all Europe, there is more than 2 million citizens that are member of energy cooperative, and the RESCOOP, that is the Federation of Energy Communities, have more than 2,500 energy communities. In all of them, we apply the 7 principles of cooperatives that I highlight 2 of them. One is the democratic management of the cooperative. 1 member, 1 vote. Well, in previous days we would say 1 man, 1 vote, but now we say 1 member, 1 vote. And we work. And other thing that I experience in this cooperative movement is that we work together for a common base to serve our members and the citizens of our communities, and this is really important for us. So what we want together is the member states or each country where we live, where we are, set goals for energy communities. So this energy transition, it's not all about, or it's not only about take the fossil fuels and put energy and put renewables, but it's also about put the citizen again in the center of this electrical or energy sector that somewhere, somehow forget that we are producing energy for the citizens and not for the market. In this cooperative movement, in the energy cooperative movement, we have lots of different type type of cooperatives, and also we have small ones and very big cooperatives. We have cooperatives in production. I put here two of the cooperatives in Spain that I work more. It's Som Energia in Catalonia, and you are a member of Som Energia. And Som Energia, it's the biggest energy cooperative nowadays in all Europe, and it's competing, well, not competing, but with cooperatives that has more than 30 years, and we have Goiner, that it's in Basque Country. And then we have cooperatives that only supply electricity to the members, and we have very few, but we have some examples of DSOs, so cooperatives that distribute electricity. And then we have IT cooperative that provide IT services for the other cooperatives. And we have EV charging and EV sharing cooperatives and this cooperative Mobilita had born in Catalonia as well. And then we have a very strong French cooperative only dedicated to finance projects, renewable projects with the money of the citizens. And then we have cooperatives also that renovate the houses of their members. So you have Le Sept Vents, it's the cooperative that I know most in France, and then you have Carbon Co-op in UK. Just one slide about my energy cooperative. Now we are 6,800 members, and we are a supplier. We are the only cooperative supplying electricity in Portugal, and we have more than 6,000 members with dynamic tariffs.
and we have investment from our members in decentralized production, and nowadays in Copernico, all the money that we invest came from our members. We don't have money from the banks or investment funds. So we are always sharing the profits of production renewables with the citizens that invest directly in this production. So, for us, the energy democracy, it's really important. For us, for the cooperative, the energy cooperative movement, it's really important. For us, access to energy, it's a basic right. So we as citizens should be able to produce and be able to consume our own energy. So the energy sector has to open their legislation, their regulation, to allow citizens to have their own projects in this energy sector, that it's really closed and with the very few companies and very big companies. So we want a model based in sharing opportunities, putting the citizen in the center of this energy transition, and allow the citizen to invest together in renewable energy. And as we are investing together in this renewable energy, we can say and we can decide how this energy renewable production is sharing among the members and we can decide the price that we are going to consume that energy production. So the ownership of the assets, yesterday we talked about the assets. It's really important for this energy cooperative movement. We should be able, the citizens should be able to own their own production, to be able to put the price in the production that we want. So, we want this new system where the citizens can take part in all chain of energy production until the consumption. Now we are only being passive consumers, but what we want is to take part in our own social companies, if you want. It's cooperatives, it can be associations, but we want to take part actively in this energy transition. So, what we put in the table is that this energy transition should be solidary between rural areas and cities, and between poor people, rich people. In a cooperative, everyone should have a space and everyone should actively participating, no matter about the money that you have to in the end of the month to put your food in the table. The opportunities to participate in this energy transition should be across all the citizens in all European countries, at least European countries. I cannot speak outside of Europe. It's not possible for me. So, in this energy transition, we want to take part of the development of energy renewables, because we want to put the money inside of the local economy. And integrating local renewables, we know that we can decrease the price of the energy to all citizens.
And since our model is more democratic, it's more easy to say to our citizens or to our members and to decide what will be the price of the energy in the next year. For example, in Copernico, and I know that in Som Energia as well, in our General Assembly, in the end of the year, we say what will going to be the price of electricity in the next year. And every member has the right to vote against it, has the right to vote in favor, and has the right to ask to the board why is that price and what is the base of that price. So it's really it's really a democratic conversation. There is two studies, one from the European Commission and the other from RESCOOP, that is the Federation of Renewable Cooperatives, and CAN Europe, that is the Federation of Environmental NGOs that work on climate change, that says that the citizens in Europe can produce at least 50% of the electricity that Europe needs. But to be able to citizens do that, we need to open more the energy sector. It's not put the number in the table or doing the study. We need a legal framework to be able to do this. So this slide has lots of words, I'm sorry, but the main sentence here is that when you put energy communities working together with private companies in big investments in renewables, the local economy wins with that. So we have, if we share the opportunities and the profits with the local community will accept more that renewable projects. And that's good for everyone, from the energy transition, for the local communities, and that's it. So the benefits to having a community energy are, for me, are clear. We should have energy communities developing in all energy, in all countries in European Union, as the way to put the citizens working actively in energy transition. And I think, yeah, so the last slide is take part of energy community or start a new one. There is lots of reasons to do that, and that's it. That's my words to you. Thank you very much. Now it's you. Yes, of course. No. You should. Vale, Arratsaldeon. Buenas tardes. Empiezo con algunas cuestiones previas. Lo primero, dar las gracias a Meridiano, como no, por estas jornadas sabrosas, especialmente el trabajo de José, Sean, etc. Tengo tiempo escaso, bastantes cosas que contar. Voy a abrir bastantes melones, creo. No voy a poder profundizar, después cogemos los hilos que queráis, ¿vale? Acotar un poco lo que voy a hablar. Las tensiones territoriales vinculadas a la transición tienen un montón de aristas, ¿vale? Podríamos hablar de la red eléctrica, podríamos hablar del hidrógeno, podríamos hablar de la minería. Yo voy a centrarme en las tensiones vinculadas al despliegue eólico y fotovoltaico, porque
entiendo que está aquí el grueso de la tensión territorial por extensión, por volumen, pero también porque ya tenemos presente una coalición, vamos a decir, que está intentando frenar todo esto, que ya tiene una incidencia en la política pública, ¿no? También acotar desde donde hablo, porque yo aquí veo entre el público también mucha gente que ha reflexionado sobre estas tensiones territoriales, cómo superarlas, etcétera. Yo hablo desde Euskal Herria y hablo desde Euskal Herria Bildu. Esto tiene algunas implicaciones, ¿no? Hablo desde Euskal Herria y veréis que hago bueno, algunas idas y venidas entre lo que es descriptivo, lo que es interpretativo. Haré algunos saltos geográficos, hablaré de la península ibérica, hablaré de España, hablaré de Euskal Herria, hablaré de la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, para ejemplificar diferentes cuestiones, ¿no? Pero, efectivamente, en Euskal Herria nos afectan algunas cuestiones vinculadas a esta tensión que pueden tener similitudes, tenemos nuestras especificidades, también intentaré señalarlas y también decir que hablo desde Euskal Herria Bildu, desde un espacio político que primero tiene una fuerza, o sea, tiene una implantación muy grande en el territorio, es decir, luego hablaré sobre esto porque tiene su importancia, con muchas alcaldías en el territorio rural, etcétera. Y también desde una fuerza política que está lidiando, digamos, con esta tensión en el territorio, ¿no? Y también desde una fuerza política que ha tomado una decisión, que es la decisión de no renunciar a hacer un pilotaje completo, vamos a decir, de la transición en toda su escala y en toda su dimensión. Y yo creo que esto tiene su importancia. Empiezo ya sin más, con unas pildoritas para comprobar que estamos en las mismas coordenadas, dar un poquito de contexto, ¿no? Recordar que estamos en la era del sobrepasamiento ecológico, creo que no hay que explicar nada más, pero sobre todo estamos en la era de las consecuencias, ¿no? Estamos en la era de las consecuencias ya, con un año en la península ibérica en el que ha habido una dana con 237 muertes, con olas de calor, y ahí sumo datos de España y Portugal, 3.832 más 1.300 muertes por las olas de calor este verano, y con incendios que han provocado 8 muertes, 600.000 hectáreas quemadas, más o menos 400.000, 200.000 España-Portugal, ¿no? Y con una Unión Europea en la que se están acelerando el coste de los fenómenos extremos, ¿no? Y las pérdidas anuales por décadas se van incrementando y estamos ya en una década en la que las pérdidas asociadas a los fenómenos meteorológicos extremos están rondando los 45.000 millones de euros y cuando salgan los datos de este año ya veremos, ¿no? Y aquí una cuestión que me parece importante por cómo se está gestionando todo esto, ¿no? Si teníamos la esperanza, digamos, que podíamos aplicar algo de terapia del shock en avance o en aceleración de políticas climáticas, viendo que estamos en la era de las consecuencias, pues estamos viendo que está complicado, ¿no? Porque estos sucesos tienen que ver con el clima, pero también tienen que ver con la gestión, ¿no? Y también tiene que ver con los relatos que se están haciendo alrededor. Y aquí tenemos un volquete de mierda que viene desde la derecha y la extrema derecha en cada evento de estos, y al final el debate se centra más en las fallas de la gestión y se nos escapa todo el tiempo el foco de lo climático, lo cual nos está impidiendo mucho acelerar las políticas de transición. Es decir, que la evidencia científica y la evidencia empírica y la evidencia en pérdidas no nos está llevando automáticamente a una aceleración de las políticas climáticas. En cualquier caso, se nos juntan dos necesidades, necesitamos adaptarnos, pero esto nos recuerda a mí que tenemos el tiempo pendiente ahí, ¿no? O sea, necesitamos hacer la transición energética y la reducción de emisiones en poco tiempo. Nos da una sensación de aceleración. No podemos olvidarnos que por tener que adaptar tenemos que seguir mitigando, como bien han estado señalando, entre otros, Emilio, estas semanas, ¿no? Tenemos también que desde la R6 del IPCC sabemos que las tecnologías más eficientes en términos de coste-eficiencia son la energía solar y la energía eólica, así que digamos que una parte importante de la mitigación o las tecnologías que más capacidad tienen de mitigación en los próximos años son precisamente la eólica y la solar. Poniendo un poco más de contexto, es
digamos que a la eólica y a la solar es a lo que se han lanzado, digamos, los dos estados de la península ibérica, con algunos altibajos, vamos a decir, pero hemos pasado de los últimos 20 años de unos 10.000 megavatios instalados en potencia solar y eólica en la península ibérica a 20 años después estar hablando de más de 70.000 megavatios. Es decir, se ha trabajado y se ha avanzado, ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, comprobamos, como nos estaba diciendo el IPCC, que esto ha tenido unos resultados, ¿no? Una evolución espectacular, que podemos hablar de una revolución, y las emisiones del sector eléctrico en estos últimos 20 años han bajado de unos 110 millones de toneladas a unos 25 millones de toneladas. Pongo ese más o menos porque es el avance del inventario de emisiones del MITER, desde donde están sacados los datos. Y el factor de emisión, ayer se daba algún dato y este igual no es exactamente el mismo, pero el factor de emisión ha pasado de ser de 422 kilos de CO2 a ser de alrededor o incluso menos de 100 kilos de CO2 por megavatio hora, ¿vale? Si comparamos esto con la reducción de emisiones brutas totales, esto estoy hablando para el Estado español, hemos pasado de 450 a 307, de todo, no solo del sector eléctrico, vemos que hay una reducción de unos 140 millones de toneladas de CO2 y podemos atribuir alrededor de 85 a, básicamente, la implementación de la fotovoltaica y la eólica. Es decir, que un 60% de la reducción de emisiones está directamente vinculada a la reducción, o sea, a la implementación de la fotovoltaica y la eólica. Hay otros factores, pero están en un orden de magnitud muy inferior. Esto ha provocado esta curva, esto está sacado del avance de inventario de emisiones de IOBE, que hace las emisiones para la Comunidad Autónoma Vasca, parte de Euskal Herria, y aquí tenemos el dato, ¿no? Hay una reducción desde el año 2005 del 38% de las emisiones. Portugal, mire el dato, está alrededor de un 46% de reducción. Y aquí ya os quería... bueno, aquí ya empezamos con otros datos interesantes, ¿no? Porque si podemos hablar de un pequeño milagro, ¿no?, de toda esta reducción de emisiones vinculada sobre todo a la fotovoltaica y eólica, aquí os doy cuenta de otro pequeño milagro, y es que la Comunidad Autónoma Vasca también ha reducido un 38% las emisiones. Y eso sí que es un milagro, porque la Comunidad Autónoma Vasca no se ha puesto un molino en los últimos 20 años. Y apenas se ha puesto fotovoltaica, se ha puesto menos de 100 megavatios de fotovoltaica, ¿vale? Esto es muy interesante y esto nos empieza a acercar al problema, a cuestiones de tensión territorial, porque digo que esto es un poco teoría de juegos, ¿no? Dilema del prisionero, teoría de juegos, ¿no? Y podemos ser los más listos, ¿no? No necesitamos hacer un sacrificio territorial poniendo fotovoltaica y eólica y bajamos igualmente las emisiones, ¿no? Es porque alguien nos está metiendo electricidad renovable, ¿no? Y esta es una teoría que funciona mucho también en Euskal Herria. Anches Castilla, ¿no? La tenemos al lado. Anches Castilla. Y digo esto así como una provocación, pero esto es toda una corriente de pensamiento en Euskal Herria. Desde los movimientos sociales, pero también desde los gobiernos. En la ponencia de descarbonización del Parlamento Vasco del 2021, el presidente del clúster vasco de la energía, donde se aglutinan todas las empresas vinculadas a la energía, decían, bueno, Euskal Herria es pequeña, tenemos una orografía complicada, tenemos una sensibilidad ambiental muy grande, nos podemos dedicar a la descarbonización, nos podemos dedicar a la cadena de valor de las energías renovables, que tenemos varios o muchos miles de empleos, y el territorio y lo que es la implementación la pueden poner otros. Y así nos evitamos de problemas. Esto podía ser un poco, no sé, ¿no? Puede decir, bueno, pues somos los más listos de la clase, ¿no? Sacamos el valor, ponemos los empleos industriales de gran valor añadido, pero también puede ser un boomerang, ¿no? Porque si la industria se desplaza como se puede estar desplazando o se podrá estar desplazando vinculada a la generación cercana de energía renovable, pues tenemos un problema porque podemos tener un desplazamiento industrial. Claro, aquí también hay otros debates, que va a haber otras opciones políticas también vinculadas a la izquierda, como BNG, Junta, etcétera, que van a pedir precios diferenciales. El precio gallego, ¿no?, que dice BNG, por ejemplo. O nos puede pasar que pasemos de una tarificación única para el Estado a una tarificación nórdica, que se tarifica por nodos
y el precio de la electricidad cambia. Entonces tenemos un problemón, ¿no? Tenemos un problemón de evolución industrial y toda la sociedad de bienestar y el alto nivel adquisitivo asociada a ella, ¿no? Más cuestiones. Vamos un poco a la parte descriptiva. Esta es la distribución eólica, ¿vale? Es el mapa de calor que hace Red Eléctrica sobre dónde está, ¿vale? Esos 32.000 megavatios eólicos instalados, y veis que ahí hay una evidente desigualdad territorial a la hora de implantarse, ¿no? Veis, si hacemos el mapa fotovoltaico, pues vemos algo parecido, ¿no? Que hay unas zonas con mucha intensidad de implementación. Yo creo que esto puede responder a muchos motivos y se hacen muchas interpretaciones de dónde está esto, ¿no? Yo os enseño otros dos mapas y después hago una pequeña interpretación o lo que yo creo, dónde pueden estar las claves, ¿no? Esto es una comparación entre la implementación eólica a la derecha y a la izquierda el mapa de recursos, un mapa de recurso eólico muy básico, ¿no? Las zonas rojas son donde más recurso eólico hay y a la derecha las zonas verdes son las más intensas, es donde más eólica instalada hay. Si vamos al mapa de calor fotovoltaico y después al mapa de irradiación en el estado, ¿no? Una vez más hablamos de península ibérica, pero luego al final me faltan siempre los datos de Portugal. Pero bueno, veis que hay una cierta correlación, ¿no? Que puede haber unas excepciones. Yo de aquí infiero, y esto lo dejo abierto a interpretaciones, que puede haber muchos matices, que el factor principal, el factor número uno a la hora de esta desigualdad de implementación territorial, tiene que ver con el recurso, tiene que ver con, para mí en primera instancia tiene que ver con el recurso. Después tiene que ver con otros factores que también son importantes, que es la red, los nodos, dónde están los nodos principales para poder absorber esas energías, tiene que ver con la orografía, tiene que ver con la densidad de población y tiene que ver también después con otros factores que son políticos, sociales y ambientales, ¿vale? Hay impedimentos ambientales y hay, bueno, factores políticos de que se ha favorecido o se ha impedido y socialmente donde ha habido más o menos resistencias, ¿vale? Pero yo de primeras los pondría en un lugar secundario, vamos a decir. Todo esto ha llevado a este mapa, a estos mapas que tienen algo de trampa, ¿vale? Donde se ve que hay como unas zonas excedentarias y ahí, ese mapa lo que nos está enseñando es generación renovable respecto a consumo en cada comunidad autónoma, ¿vale? Y claro, hay cosas que destacan muy rápido en este mapa, ¿no? Destacan los agujeros negros, en el que está Madrid, evidentemente, pero también en el que está parte de Euskal Herria, por lo menos comunidad autónoma vasca, ¿no? Que son las dos que menos energía renovable generan con respecto a consumo. Y sin embargo hay otros territorios que solo con renovable producen, pues hasta el caso de llegar a Extremadura, de 281%, que estará en más, porque estos datos son de 2023, 2 años después, la fotovoltaica en Extremadura ha avanzado y tal. De todos modos, o sea, esto es lo que hace, o este mapa es lo que hace, lleva estas frases de si quieren renovables que los pongan en la castellana, etcétera, ¿no? Pero que todo luego esto se descompone, es más fractal, como le escuché en su día a Héctor, ¿no? Porque esconden otras realidades intracomunidades autónomas, ¿vale? O sea, esto no es, hay focos de tensión que tiene que ver con el centro-periferia, si se piensa en términos de Madrid, pero después hay otros centros periferia que están vinculados a las comunidades autónomas también, ¿no? Que no son homogéneas. Hay focos de tensión que tienen que ver con el campo y la ciudad, hay focos de tensión que tienen que ver con las zonas ricas, zonas pobres. Y si quieren renovables que las pongan en la castellana, después se descompone en, por ejemplo en Euskal Herria, en frases típico, pues si quieren eólicas que las pongan en la playa de la Concha, o otras que tienen también una agudeza desde un punto de vista de clase, si quieren renovables que los pongan en Neguri, ¿no? Neguri está en Guecho, es la zona donde vive la burguesía vasca y es una zona donde hace mucho viento, ¿no? Entonces la gente enseguida señala y dice, oye, que los pongan en Neguri, ¿no? Que den ejemplo y luego a partir de ahí hablamos. Bueno, esto explica una parte de realidad, no todo, y sobre todo esto de la desigualdad
no es nuevo, ¿no? Yo quiero decir que no es nuevo. Si se quiere, se tiene otra intensidad, pero esto, disculpad la calidad, pero no encuentro con mayor calidad. Es un mapa de Red Eléctrica de España, creo que es del año 2007, en el que se hablaba de zonas de generación, zonas de consumo, ¿no? Y ahí se ve como hay zonas que son como sumideros, es donde que captan la energía, y otras zonas, en el gráfico de la derecha, pues las zonas más rojas, ¿no? Vinculadas a generación nuclear, generación térmica, hidráulica en algún caso. Pero bueno, se ven unas zonas deficitarias claramente, como Madrid, el entorno metropolitano de Barcelona, el entorno metropolitano de Bilbao, y bueno, pues toda la industria alrededor, o incluso también, aunque no se aprecie muy bien ahí, de la zona de Valencia. Y de hecho, estas tensiones territoriales también se podían dar y también se dieron en su día, ¿no? Esto es un mapa de centrales del año 2002, vamos a decir, antes de que las renovables explotaran, por decir, en el que se ve cómo funcionaba el sistema antiguo, ¿no? Donde hay como tres cositas que yo quería señalar. Primero, el factor del recurso es importante, o sea, hay centrales hidráulicas, pues donde está el agua, donde el agua se puede embalsar, que crea y creó fricciones territoriales, evidentemente. Después está, o toda la zona de térmica vinculada al carbono, al recurso cercano. Después está la zona de los puertos, que yo creo que es muy interesante también, porque coincide a veces con entornos industriales, ¿vale? Y después están las nucleares, que están más o menos colocadas estratégicamente con una cierta cercanía o no con demasiada lejanía, ¿no?, de los entornos de mayor consumo, como antes os decía, ¿no? Garoña de Euskal Herria, Almaraz, Trillo, etcétera, con Madrid, pues a los Ascós y Vandellós con respecto a Garoña, o Cofrentes con respecto a Valencia. De alguna manera se equilibraba así el sistema. Y esto, evidentemente, dejaba una huella territorial, es decir, que se ha pagado ese precio territorial también en términos de zona de sacrificio, si se quiere, ¿vale? Que es un término complicado. Os pongo unos ejemplos. La térmica extinta de la bahía de Pasajes en Guipúzcoa, o el entorno del puerto de Bilbao, o la zona, aquí está desde la central de ciclo combinado, las regasificadoras del puerto de Bilbo y el puerto donde entran todos los metaneros y los metaneros para meter en la red de gas y los petroleros para meterlo en lo que eran las antiguas marismas del río Barbadún, que es todo el complejo de Petronor Repsol. Entonces, bueno, evidentemente esto tiene una huella no solo territorial, sino una fortísima huella en salud, porque esto está vinculado, cuando se hacen los mapas de salud, a las mayores tasas de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto existía, pero bueno, ahora con el nuevo sistema, esto lo hemos hablado muchas veces con Juan, pues estamos hablando de que tiene que haber un reacoplamiento de la energía y el territorio, y es, bueno, sabemos que es bastante intensivo en ocupación territorial, luego hablamos de porcentajes y tal, ¿no? Aquí varias cosas que tienen un componente de autocrítica, ¿no? Yo creo que no hemos explicado bien los tiempos que hacían falta y las escalas que hacían falta. Pongo un ejemplo, Almaraz, que está de moda porque se puede cerrar, 2.093 megavatios, una generación de 17.000 gigavatios hora al año, que coincide con el consumo de la Comunidad Autónoma Vasca. Dos Almaraces, o sea, Almaraz 1 y 2 es lo que necesitamos en consumo, con un factor de carga del 95%, pues son esos 17 teravatios hora. La equivalencia en fotovoltaica, aunque ya sé que no se sustituía si quitas una y pones otra, con un factor de carga de alrededor del 20%, necesitaría 10.000 megavatios de potencia instalada de fotovoltaica, y necesitaría, con las medias que hay hoy en día, alrededor de 17.500 hectáreas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues es relativo, ¿no? Depende de cómo se lleve esto en el territorio. Problemas de explicaciones, y sobre todo desde la izquierda, ¿no? Hemos primado mucho los discursos alrededor de la transición energética en la democratización, las comunidades, las cooperativas. Yo soy miembro también de una cooperativa, de Lo Pequeño es Hermoso, y nos hemos olvidado también de contar que alrededor de esas estampas es un poco lo de AliExpress, ¿no? Lo que pides y lo que te llega, que esto ha funcionado después en el territorio,
que siempre hemos vendido la transición energética como esto, pero después nos hemos olvidado de explicar que había una realidad material dura, metálica, que ocupaba territorio, y ha habido mucho susto en el territorio alrededor de todo esto, ¿no? Se han provocado avalanchas desde de la regulación, no se ha planificado el territorio, entre otras cosas, porque ha habido un problema. Esto, si queréis, lo hablamos después, porque hay unos mapas de zonificación ambiental estatal no funcionan, porque entre otras cosas no hay competencias estatales. Esto genera un problema, porque como no centralice las competencias, lo cual políticamente es imposible, pues o obligas a que las comunidades autónomas tengan objetivos vinculantes, o si no, es muy difícil no entrar en esta competición de algunos de librarse de ellas, ¿no? Y después se ha confiado mucho en el capital privado, la expansión, y en muchos casos lo ha hecho con poca sensibilidad, con criterios de maximización de beneficio y en algunos casos con prácticas mafiosas. Le miro al lector porque me estoy acordando de la trama eólica de Burgos, por ejemplo, ¿no? Y esto ha provocado muchas resistencias. Y después, ¿se ha redistribuido el beneficio? Bueno, pues relativo, ¿no? Yo creo que ha habido un límite, o estamos ante el límite de la política del polideportivo, ¿no? Política de polideportivo o la política te lo pongo y te doy la luz gratis, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando nos acercamos a zonas de mayor poder adquisitivo, cuando nos acercamos a zonas de mayor población, donde no le puedes dar la luz gratis a los 100 vecinos del pueblo, porque estás hablando de poblaciones, nos querría, de 10, 20, 30.000 personas, y entonces ya la cosa cambia, ¿no? Vale. Intento ir así como muy rápido. Todo esto ha provocado una alianza, ¿no? Una alianza que es un poco complicado de explicar, ¿no? Es un renovables no, un renovables sí, pero no aquí, un renovables sí, pero no así, en el que han pasado varias cosas, ¿no? Ha habido una serie, para mí, una serie de colectivos o de gente que podía ser afectada por la implementación de las renovables, en el que podía estar en diferentes perfiles, ¿no? El agricultor, el conservacionista ambientalista, los cazadores, el montañero, los que tienen un negocio, los afectados por su negocio, los rurales o los ruralizados, ¿no? Con una cierta romantización de paisaje, etcétera, que ha sido de alguna manera captado, o a la que una serie de agentes con intención más ideológica, política o como se quiera, pues de alguna manera han dado un sentido, ¿no? Le han dado una coraza, en el que, por una parte, hay una pulsión antisistémica de ambos lados, ¿no? De lo que tiene que ver con el capital, desde ciertas izquierdas, pues ha sido denostado, o desde la derecha todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 ha sido denostado, o ciertas corrientes ideológicas, vamos a decir, vinculadas a cierta manera de entender el decrecimiento o el colapsismo, que han dado de alguna manera como una especie de marco general, y han dado una panoplia o un abanico de argumentos que funcionaban para unos sí, para otros no, pero entre todos, digamos, han creado una especie de alianza o de relato en el que las renovables, pues hay que rechazarlas, por decirlo rápido, vamos a decir. En los motivos no voy a entrar, porque después pues son las motivaciones que hemos ido escuchando todos, ¿no? Industrializa el entorno natural, llegan avalanchas, está el oligopolio, hay una ferocidad, problemas de la biodiversidad, el paisaje, lo pequeño es hermoso, aquí ya producimos de sobra, no hay material suficiente, no hay transición, sino adición, todo eso que hemos ido escuchando, ¿no? Que los diferentes colectivos que de alguna manera estaban afectados por la llegada de las renovables, pues bueno, han comprado a la carta, digamos, la argumentación, ¿no? Y a partir de aquí se ha generado una especie de relato Frankenstein, ¿no? Un poco una alianza Frankenstein, en la que hemos llegado a como explicaciones, por decirlo de alguna manera, alocadas, ¿no? Y yo, como por poner algunos ejemplos un poco, si queréis, extremos, ¿no? Hemos llegado a decir que si hay muchos renovables en mi entorno, esto es colonialismo energético, y si hay algo parecido, esto aunque parezca renovables, esto como bien puso Eloy Sanz en El País, esto son manzanas, ¿no? Una plantación de manzanas, esto es soberanía alimentaria, ¿no? Es un problema que yo produzca energía en mi territorio y lo venda fuera, pero si yo el 80% del vino que produzco se vende fuera, eso es guay, eso es identidad. Vale, voy a ir terminando. Hemos llegado a pensar que lo de arriba es un paisaje horroroso, ¿no? Y lo de abajo, pues bueno, ¿no? Claro, habrá gente que
que está en contra, que me dirá, no, yo también estoy en contra del monocultivo que mata la biodiversidad del eucalipto en este caso, ¿no? Esto es un bosque de Vizcaya. Pero se han utilizado este tipo de argumentos, ¿no? O el tema de la industrialización del campo, ¿no? O sea, en esta estampa, ¿no? Lo que industrializa el campo es esto. Desde el siglo XVI. Estamos en esas, ¿no? Yo os quería explicar, igual tengo que terminar con esto porque no me va a dar tiempo a mucho más, explicar la regla del 40-15-40, puede ser un poco variable, ¿vale? 40-15-40, esto es una encuesta a pie de calle, a pie de pueblo, en Euskal Herria, en el que llega un proyecto renovable, ¿no? 40% de la gente dice, bueno, igual es lo que toca. El 15% dice, bajo ninguna circunstancia. El 40% dice, bueno, depende de cómo se haga. Y un 5% no sabe, no contesta, ¿vale? Porcentajes pueden ser un poquito variables. Esto es lo que estamos observando, digamos, ¿no? Que ese 15% que está como más motivado, más, no sé cómo decir, que se lo toma como casus belli, como causa personal, al final está condicionando el posicionamiento de ese 40% que depende cómo se haga, ¿no? Por eso nosotros, y tengo que pasar el este porque ya me estoy pasando demasiado, nosotros nos hemos centrado mucho en intentar condicionar el cómo se haga, ¿vale? Nos hemos centrado mucho en eso. El cómo se haga tiene que ver con, sin más, os leo rápido, con una planificación territorial y energética participada y multinivel, con una excelencia en la tramitación, con una participación temprana en el diseño, porque las empresas confunden el mapa con el territorio y te colocan los emplazamientos sin saber lo que hay allí debajo, con una propiedad participada, con fórmulas diferentes, fórmulas público-comunitarias, etcétera, con compensaciones ambientales locales y con una distribución del beneficio, intentando beneficiar a la población, digamos, ¿no? Bueno, tenía toda una parte para hablar un poco de las especificidades de Euskal Herria, pero no me da tiempo. En cualquier caso, yo creo que es importante ir a disputar este relato, ¿no? Este relato que se está generando, por un lado, con varias cosas, ¿vale? Que por una parte es con hacer los proyectos bien, con la excelencia de los proyectos, pero también tiene que ver con más cosas, ¿no? Pues creo que estamos intentando hacer la transición energética vinculada a la política climática, pero sin conseguir tener ese famoso pueblo del clima del que estamos hablando, sin tener una masa crítica suficiente que pueda defender sobre el terreno que hay que hacer la transición, que hay que hacerla rápida y que hay que hacerla en todas las escalas, y necesitamos, y esto ya son palancas que pueden funcionar más o menos territorialmente, más allá de decodificar lo positivo de la transición en eslóganes o en frases que se puedan defender no solo en instituciones académicas, sino en el bar de cada pueblo, esto hay que hacerlo porque, y ahí necesitamos unas frases ganadoras, porque las frases perdedoras, vamos a decir, ya han arraigado, ya han cogido el territorio, y necesitamos una vinculación identitaria, si se quiere, con la transición, con el bienestar, y allí donde funcione, y nosotros creemos que nos querría el tema de la soberanía, o sea, es un tema que funciona, la soberanía energética funciona, y la industria funciona. La identidad de un país industrial que tiene que mantener ese carácter industrial porque está asociado al bienestar. Entonces, bueno, yo creo que aquí tanto hablamos de la escala industrial y de la concepción industrial de la transición energética, entendemos que esto es fundamental. Y bueno, pues sin más, dejándome la mitad de lo que quería decir, pero bueno, ahí os dejo unas cuantas temas. Muchísimas gracias, Miquel. Para quien considere que matar fascistas fósiles es una buena frase, tenéis camisetas a la venta en el stand. Adelante. Vale. Bueno, pues yo la verdad es que no tenía ningún problema, ya veis que le he dicho cosas bajito, en cederle el tiempo a Miquel. Yo, la verdad es que, primero, ya habíamos hablado él y yo de que su intervención me iba a servir a mí mucho de marco, por tanto me la evitaba, pero le he hecho una seña a José Luis y José Luis ha dicho que si no hablo no me paga el hotel. Y entonces digo, bueno,
Entonces voy a, aunque sea, intervenir para justificar que lo que había sido previsto es finalmente ejecutado, ¿no? Entonces voy a intentar ser... No digo la frase que todo el mundo se echa a correr cuando dice seré breve. ¡Buah! ¡Qué susto! Bueno, vamos a ver. Esto es, para empezar, digamos, algo que no quiero dejar de decir. Yo lo que voy a centrar, ya contando con toda la introducción que ha hecho Mikel fantásticamente y que ya, por tanto, la incorporo, pero quiero poner el acento en dos cosas que sí que voy a hablar. Vamos a hablar de un cambio de modelo. Hay un modelo extraordinariamente exitoso desde la revolución urbano-industrial que denomino tecnofósil. Aquí se ha hablado en algunos momentos, en alguna conferencia ha dicho fósil, yo digo tecnofósil. Es un baile diabólico entre la incorporación de la energía, desarrollo de tecnología, la tecnología permite más energía, es tecnofósil. Y por tanto, ese sistema que ha tenido el enorme mérito de pasar en 1800 de 1.000 millones de personas a 8.000 millones, y aunque hay problemas gravísimos de nutrición por desigual reparto de los recursos suficientes, hay estudios sobrados que dicen que podríamos alimentar a 8.000 millones de personas y que podríamos dar relativa buena vida a una parte sustancial, si no toda la humanidad. Y por tanto eso es digamos, el gran increíble éxito del sistema. El problema es que, como ya se ha dicho repetidamente, el fundamento es la extracción irrenovable de un recurso valiosísimo, que es la acumulación de materia orgánica en forma de carbón, gas, petróleo en una época geológica, y se acaba o se acabará. Y además tiene un problema. No solamente ha sido extraordinariamente positiva para hacer muchas cosas que benefician a los intereses de distintas partes de la humanidad, sino que genera un residuo que no es metabolizable a nivel planetario. Es un problema de residuo también. Un problema de recurso y un problema de residuo. Bien, recordémoslo. Y además, gráfico histórico para mí, que me lo dio Pedro Prieto cuando yo tenía pelo, y que explica muchísimas cosas de los cambios que hemos vivido, porque ahora cualquier cambio de modelo tiene que contar con que en Occidente estamos necesitando una cantidad de energía por persona extraordinaria. Luego los cambios son cambios planetarios, pero los occidentales estamos absolutamente yonkis de la energía. Y yo sé cómo funcionan los yonkis. Hemos tenido yonkis cercanos todos y cómo manejan las cosas, las prioridades y los criterios. Luego, cualquier elemento que signifique una reconversión de modelo tiene que contar con este hecho, que no es planetario. Pero tenemos un elemento común ahora importantísimo, que es que todo este fenómeno no solamente es de crecimiento, es de globalización, que es importantísimo. No es crecimiento, es que la inmensa mayoría de las cosas que hay en esta sala no han sido producidas aquí. La inmensa mayoría de las vestimentas que todos llevamos no han sido producidas aquí. La inmensa mayoría de lo que hay en nuestras casas no lo producimos nosotros. Lo produce gente que está en otros países en condiciones infames, no peores muchas veces que lo que contaba Dickens en los momentos del inicio de la Revolución Industrial en los lugares infectos de Inglaterra. Y por tanto, eso ahora mismo quiere decir que nosotros no podemos dar una respuesta a nuestra situación sin contar con los 8.000 millones de personas y con un hecho que está absolutamente evidente, que estamos globalizados. Y por tanto, si estamos globalizados, cualquier cuestión que manejemos tiene que tener en cuenta gráficos como este. Esta es la evolución de la energía desde 1800 hasta el presente. Y es una energía mundial total y absolutamente carbonizada. Todavía seguimos consumiendo y viviendo en una proporción escalofriante de la acumulación fósil. Y por tanto el reto es para abandonar, para decir, mira, yo con esto no voy a poder, porque si uno mira las cifras mundiales de lo que representa la energía renovable en el conjunto, pero si esto lo teníamos que haber hecho ya, y mira dónde estamos, y con todos los asuntos donde tenemos. Y para mí un tema muy importante es, cuando ya me pongo en España, recordar cómo funciona el sistema energético, y recordar una y otra vez, que me canso y lo digo,
que muchas veces nos centramos en el sistema eléctrico, y el sistema eléctrico en España no es más del 25% del sistema. Y además el consumo eléctrico lleva años estabilizado, mientras que el fósil sube, también se ha recordado aquí en esta mesa. Y por tanto, cuando estamos discutiendo de la energía y que si unos tienen más energía y otros menos energía, yo quiero ver las cifras, que también tenemos, de cuánta energía fósil se consume en Cataluña, cuánta energía fósil se consume en Galicia, porque Galicia argumenta que producen más energía eléctrica de la que consumen, concretamente en términos comparativos 200 unidades de energía comparable. ¿Sabéis cuánta energía no eléctrica exporta Galicia al resto de España? 4.600 unidades. Luego, ese escándalo que le produce a mucha gente en Galicia, el de que estén produciendo energía para el resto, es para la electricidad renovable. Curioso, no para el fósil. En Galicia hay una refinería, hay instalaciones de regasificación y hay todo un sistema que es el fundamento del sistema energético fósil y que se mueve con absoluta ligereza diaria sin que a nadie le produzca ninguna suerte de escándalo, ¿no? Por no hablar del crecimiento de las gasolineras, que sabéis que es un tema que hace poco le puse el acento y dije, ahí va. Y resulta que estamos peleando por cada megavatio que ponemos y el crecimiento de las gasolineras sigue siendo un hecho y está todo el país lleno de gasolineras y el combustible fósil creciendo. Y esto lo recuerdo porque cuando hablamos de cambio de modelo, desde mi punto de vista, tengo que hacer una cosita lo más breve posible para que escucharos a vosotros. Claro, ese modelo tan exitoso tiene un fundamento, vamos a decir, nosológico, es decir, de la estructura básica de su entendimiento, que es la conversión de la realidad en un sistema mecánico. Todo lo que funciona por analogía con el artefacto mecánico y la fábrica. También el territorio y también la ciudad. El territorio, durante este proceso, ha sido convertido en componentes segregados con respuestas mecánicas. Es que inclusive la teoría de los ecosistemas del milenio, que da lugar a la justificación de los servicios ecosistémicos, de la cual soy absoluto objetor, plantea como elemento básico de su explicación la lógica de estado-presión-respuesta. Eso es fundamento de mecánica de primero. Por tanto, quiere decir que los ecosistemas del milenio es, una vez más, una introducción en nuestra visión cosmológica de las cosas de artefacto mecánico. Y para poder resolver, ya lo ha citado Miquel, una forma imprescindible junto a las renovables es redefinir con la ciencia, el conocimiento que hoy tenemos, un reacoplamiento entre ciudad y territorio. Este era el fundamento de las sociedades tradicionales agrarias hasta 1800. Elementos de solución local diferente, dependiendo que fuera Estados Unidos, la civilización maya o el Imperio Romano, de cómo vincular las necesidades de las comunidades con el territorio disponible, la captación de energía, la producción de alimento, la disponibilidad de agua, la eliminación de residuos, es decir, metabolismo. Entonces, en las sociedades agrarias se hacía de una manera... Perdón. Me entusiasmo. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos que encontrar fórmulas para resolver estas cuestiones con 8.000 millones de personas, no con 1.000 millones, con necesidades energéticas alimentarias distintas y con toda una serie de retos muy complicados. Cuando hablamos de funciones territoriales vitales, no puedo dejar de recordar, una vez más, porque voy a hablar de ello, de los problemas que tenemos en biodiversidad y en salud ecológica del suelo. La forma que hemos desarrollado para producir rendimientos agrícolas tan intensos es mediante aplicación intensiva de agroquímicos, que se ha hablado aquí, ha habido citas a esto, en fertilizantes procedentes del gas natural, método Haber-Bosch, y mediante aplicación de agroquímicos por una simplificación del proceso ecológico-biológico de la producción de gramíneas para dejar solamente una especie, que son la que cultivo, y esterilizo el suelo. En España hay 20 millones, 24 millones de superficie agraria útil. En cultivo, 14 millones de hectáreas.
De los 14 millones de hectáreas, 13 millones de hectáreas están sometidos desde hace años a modelos de cultivo agrointensivo que tienen esterilizado el suelo. Y por tanto la biodiversidad que nace en los primeros 50 centímetros de suelo mediante la complejidad de los microecosistemas de la edafología está arruinada. Y cuando hablamos de biodiversidad es muy importante tener en cuenta la supervivencia de las esteparias, de las no sé qué, pero la biodiversidad de verdad es la que no vemos, como nos ha pasado en salud de las personas. Antes la salud de las personas era valorada por los médicos mediante métodos que nos parecerían increíbles de observación y cogía el médico, te cogía los fluidos y los chupaba y todo, no entro en detalles. Eso era la forma en la que se actuaba. Hoy el médico no te mira, es todo instrumentación para ver tu interior y para saber tu microbiología y para saber el interior de tus venas y para saber todo. A ti ni te mira, no te necesitas ver para nada. En la agricultura va a pasar igual. ¿Cuáles son los procedimientos metabólicos globalizados? Clarísimamente la energía, el fósil. Pero mucho más que la energía es la alimentación. Ahora voy a pasar la diapositiva cuando llegue más rápido, pero en Vitoria-Gasteiz hemos hecho un estudio midiendo todos y cada uno de los alimentos que no sean de larga duración, disponibles en todas las grandes superficies, superficies medias, empleados pequeños, y en una ciudad que históricamente es capital de una zona agrícola muy fértil, que es la Llanada y todos los regadíos del río, vamos, no me acuerdo del río. Bueno, gracias, de Zadorra. Y claro, era una capital agrícola. Porcentaje actual de obtención de alimento de 250.000 habitantes que viven en Vitoria, de su entorno, considerando entorno de una manera muy generosa, 40 kilómetros. Os lo digo yo, 1,15. 1,15. Vitoria es alimentada por el mundo. Y todo lo que se produce en el entorno de Vitoria, que es agricultura tecnificada y agrointensiva, se va en camiones, porque son básicamente cereales y forrajes, para el mercado mundial. Hay un desacoplamiento absoluto. El número de hectáreas de cultivos en el entorno de la Llanada alavesa sobre Vitoria, sobre la alimentación de Vitoria, es 14. 12.000 hectáreas de cultivo intensivo a camiones. Todo, ese es el funcionamiento. Y ahí puedo decir las cifras con estudios empíricos absolutamente contundentes, pero exactamente igual en cualquier otro lugar, cuando hemos estudiado en Valladolid o en cualquier otro sitio. Luego está totalmente globalizado. Los residuos parcialmente. En la biodiversidad tengo un elemento global y local que actúa de forma interrelacionada, pero necesito las dos escalas, etc. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando estamos hablando y discutiendo sobre conflictos ambientales, tenemos un problema. Tenemos una tradición de respuesta a situaciones perjudiciales de procesos que no diferencia un tipo de conflicto y de otro. He hecho una revisión reciente de los inventarios que hace la web esta del EAJ, el libro de Naredo, el libro de Cerrillo, el libro de María Ángeles Martín, todos. Y hacen una lista de conflictos en donde no hay diferenciación entre modelos. O sea, es igual de verdad una macroplanta, ahora voy a llamarla así, que es el concepto macroplanta de renovables, ¿es lo mismo que una autopista? ¿Es lo mismo que una refinería? ¿Es lo mismo un parque temático con pretexto urbanístico que un parque eólico? ¿Es lo mismo la operación Chamartín que una planta de biogás para reutilizar residuos orgánicos generados? Pues el tratamiento que se le da en el conflicto ambiental es indiferente. Pero no solamente por los movimientos ciudadanos, es por la academia y por mucha gente que escribe sobre ello. Bueno, yo digo, vamos a ver, ¿esto que estamos haciendo qué es? ¿Es que hemos perdido la capacidad de razonar? ¿Es que no hemos visto que es muy diferente los problemas de carácter global y local si está en Internet? Todo esto está en Internet, que yo soy... Vaya, está, ¿no?, trabajando sobre las cosas. Y sin embargo, en los debates que ha explicado también Miquel, o en toda la posición de las comunidades energéticas, a veces parece que estamos... Yo no entiendo el mundo en el que hay.
Cuando hago esto y lo clasifico de una manera grosera, digo, bueno, cuidado, hay un tema que son conflictos del modelo tecnofósil, la ampliación del aeropuerto del Prat, la operación Chamartín, minas de carbón, etcétera. Hay proyectos que podría considerar así a término general de intermedios. Los planes hidrológicos pueden estar bien o mal, han tenido mucha contestación, ya hablo más despacio, mucha contestación. Especialmente algunos análisis de Pedro Arrojo o de alguna otra gente que efectivamente requieren una redefinición. En el programa nuclear habría quien podría defender por sus plantas de emisiones. Hoy en España carece de justificación seguir hablando de nuclear. En el programa AVE podríamos hablar que si sustituye al avión de corto recorrido me lo quedo, pero necesitaría un programa de ferrocarril de mercancías que abandonamos hace 30 años y que lo vamos a pagar carísimo y aunque sea muy tarde hay que volver sobre él, etcétera, ¿no? Perdón. Y yo hablo, hay algunos proyectos que para mí forman parte del modelo tecnorrenovable adaptativo, hasta que se le busque a alguien que se dedique a comunicación un nombre mejor. Pero, obviamente, que yo tenga contestación y movimientos de rechazo en todas las plantas de biogás, en todos los proyectos de renovables, en sistemas de transporte colectivos y eléctricos, etcétera, que no seamos capaces de discutir un tema tan difícil como es la minería. Europa, y España no está atrás, consume miles, decenas de miles de minerales al año que son fundamento del bienestar y de los impuestos y de los servicios públicos. Si yo quito los minerales, perdón, micrófono, si yo quito los minerales, nuestra vida se desmorona. Pero no queremos minas. Las minas nos dan asquito, el impacto que generan. No sé, yo no quiero saber nada de minas, chico. Yo las minas que las hagan los africanos, los de América Latina, los asiáticos, que necesitan comer. Pero nosotros minas no. Claro, yo esto soy incapaz de moverme en esta forma de argumentar. O sea, nosotros, grandes consumidores de minerales del mundo, ¿no vamos a hacer minería? Estoy radicalmente en contra. ¿De carbón? No. ¿De minerías de determinados productos que no forman parte del nuevo modelo? No. ¿De cobre? Sí. ¿De litio? Sí. ¿De tierras raras? Sí. ¿Cómo hay que hacerla? Ejemplarmente. Hay que definir una minería que sea absolutamente ejemplar en su definición de sistema de extractivo y reponer otra vez todo el mineral que no se utiliza, vuelve a entrar otra vez al subsuelo. Todos los procesos ambientales de retroalimentación positiva. Y además que las minas contribuyan a elementos sustanciales en el territorio como es el desarrollo territorial endógeno. Y por tanto ya, ¿no? Vale. Esto es simplemente un recuerdo de que la biodiversidad es básicamente microbiológica, protistas es la especie la diversidad de especies que hoy más conocemos. Esto lo sabemos hoy, pero antes creíamos que eran los animales, las plantas y los hongos, porque hay un tema fundamental en el conflicto. El conflicto se alimenta mucho de lo que se ve. Y la discusión es muy complicada porque es muy difícil incorporar la racionalidad. A mí esto me recuerda a ese hecho estadístico, supongo que lo conoceréis, que el 25% de los accidentes de tráfico hay intervención protagonista o secundaria de alguien en estado ebrio. En el 75% de los accidentes, sin embargo, son sobrios. Luego, ¿qué quiere decir? Que hay gente que dice, pues tiene mucho menos riesgo conducir ebrio que sobrio. ¿No? Yo creo que eso es claro, es evidente, ¿no? Por tanto, esa forma de razonar, de alguna manera, es algo que a veces yo me encuentro en los debates. Digo, chico, vamos a ver, yo voy a conducir sobrio, porque claro, estoy viendo las estadísticas, ¿no? Claro, con la biodiversidad, cuando me están planteando los problemas de la biodiversidad de las fotovoltaicas, y en el entorno de Extremadura, en una planta de 400 hectáreas, hay miles de hectáreas de cultivos de secano con una aplicación de agroquímicos absolutamente increíble o con toda la aplicación de las fábricas de fertilizantes, etcétera. Este es el trabajo de Vitoria. Recuerdo a quien no lo haya visto la reciente publicación del informe EAT en Lancet, que está diciendo que el suelo y la forma de manejo en estos momentos es justo detrás de la energía, la principal causa de gases de efecto invernadero y de desequilibrios de todo tipo. Luego hay que hacer una revisión cuanto antes del sistema alimentario globalizado y desglobalizar el sistema
alimentario en alguna medida es volver a valorizar y dar papel a los cultivos de proximidad en las zonas de vega y de los bordes de los ríos. Esto se tiene que convertir en un elemento prioritario de las políticas territoriales y de las formas de ordenar el territorio. Estos son imágenes que son muy explicativas de lo que representan en el entorno de las ciudades, Vitoria, Valladolid y demás. Y esto es un tema para mí tan importante como las renovables, que es la agricultura y la ganadería regenerativa. Es decir, tenemos en estos momentos ya conocimiento y tecnología para promover un cambio en la producción de alimento y tenemos estudios empíricos que nos demuestran que tenemos una reducción de rendimiento, pero sin embargo los agricultores ganan más dinero. Que como dice un amigo mío que se dedica a esto, dice: Juan, es que el agricultor actual trabaja y se amarga y se encabrona porque lo único que hace es trabajar para que ganen dinero sus proveedores. Porque cada vez los inputs son más caros, los precios de retribución son menores y tiene que salirse de esa trampa. Y toda esta gente que tiene ese cabreo y saca los tractores y vota a partidos de 3 siglas, realmente están atrapados en una trampa que es trabajar para dar a los proveedores, cuando en realidad ellos pensamos que dicen: es que tienen que producir mucho para alimentar a los españoles. Ya digo que no, estamos globalizados. Lo que tienen que hacer es trabajar, desde un punto de vista de estrategia, en producciones de proximidad, con regenerativa, y reducir la producción de carne, como ya recordó Alberto Garzón el otro día, porque las macrogranjas son de las cuestiones que pertenecen al modelo anterior. La macrogranja pertenece al modelo anterior. La dieta saludable que defienden en Lancet está diciéndolo por activa y por pasiva que no necesitamos tanta carne. Y por tanto, a mí que no me cuenten que una macrogranja es imprescindible para alimentar a la población. Y esto, para terminar, es lo que nosotros llamamos autosuficiencia conectada, que es procurar en todos los sitios donde sea posible producir alimento y energía en una proporción, y lo que no pueda producir recurro a la red, recurro al mercado. Pero hay que cambiar la idea, porque ahora ha sido el criterio de economías de escala lo que está primando en la elección de modelo productivo y de localización de las producciones, porque de esa manera el producto es más barato, y tenemos que condicionar ese criterio con la proximidad, la forma de producir alimento o otro tipo de productos, o por supuesto la energía, con la autosuficiencia conectada. Y por último, sí que se ha hablado del tema de los cambios que se producen como consecuencia del nuevo modelo, de la concentración de energías renovables. Este es un informe del JRC, de la Comisión Europea, que informa de que en el norte de Escandinavia la acumulación de energía renovable, porque hay una energía renovable en Escandinavia que no es obviamente fotovoltaica, que tiene que ver mucho con la hidroeléctrica, pero es barata y permite relocalizar industria verde en zonas con una densidad poblacional inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, y se están yendo industrias, como vienen en ese informe, importantes. Industrias que están trabajando sobre el nuevo modelo. Eso quiere decir que en Extremadura han conseguido captar una fábrica de diamante para la industria en Trujillo, y que tienen en Navalmoral otro proyecto de baterías que parece que va a salir adelante, pero sin embargo tenemos, como ha citado Miquel, el problema de que en realidad la energía mayorista cuesta lo mismo en Extremadura que en Madrid. Y por tanto hay un cierto riesgo para Euskadi, hay un cierto riesgo para Cataluña, para Valencia, Baleares y Madrid, de que al final acabemos diciendo que la energía mayorista hay que relacionarla con el esfuerzo en renovable, y eso puede acabar siendo un argumento que se reivindique en muchos tal. Y las conclusiones, ya como os la paso, ahí están, y muchísimas gracias por haber aguantado. Vale, hacemos un par de rondas de preguntas, como antes, tomamos 3 y van contestando. Vale, sí. De nuevo, turno de preguntas, 3, y de nuevo, brevedad, que seguro que sobre este tema hay muchísimas preguntas y muchos comentarios. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, complicado preguntar porque es el tema. Entonces,
alguna reflexión, un poco, Miquel, yo añadiría una desigualdad también en las que han mencionado, donde se produce la energía solar, donde se produce la energía eólica, que son los puntos calientes de donde se encuentra el combustible, digamos. Ahí en ese mapa se veía un vacío enorme en la región, en el tendido eléctrico, que creo que sería una tercera pata de esa desigualdad, en Andalucía Oriental, Albacete, La Mancha, toda esa región. Entonces creo que sería interesante también ver cómo eso, que proviene de una revolución industrial que nunca ocurrió en esa región de España, cómo eso ahora también tiene consecuencias. Esa región tiene más sol que toda Galicia, bueno, que todo el norte de España combinado. Eso es y no tiene ni carreteras, ni tiene trenes, ni tiene nada. Entonces, bueno, que también creo que sería una oportunidad de vender la revolución verde como una oportunidad de recuperar esos territorios. Y aquí plantear una cuestión que es que yo la única campaña que conozco perdón si hay algún miembro, yo lo desconozco, pero de Climate for Future, no, es que no me sale ahora el nombre, pero bueno, es de la organización ecologista más importante. No, es otra. Extinction Rebellion. La única campaña que le conozco en el norte de Granada es en contra de la subestación eléctrica que se planteó construir por primera vez en la zona de Baza. Entonces, ¿qué argumento? Bueno, en fin, que esto tiene sus complicaciones. ¿Qué opinión te parece el tema del tendido eléctrico? Y luego otra reflexión que creo que es para toda la mesa, que es que si a veces no también nos hacemos un poco demasiado daño con no llegar a todo. Es que la revolución industrial, la carbonización se hizo secuestrando obreros para llevárselos a fábricas de carbón. O sea, fábricas que necesitaban carbón. O sea, quiero decir, había unos movimientos masivos de población hacia la ciudad para que viviesen en infravivienda y muriesen en las fábricas. Esta transición es infinitamente más rápida que aquella y creo que bastante más amable. Entonces, no sé, que también a veces yo entiendo que a nivel discursivo tenemos que ganar elecciones y nos tienen que votar, entonces hay que convencerlos, pero tampoco podemos pensar que lo que estamos haciendo es asesinar a gente, a niños y poniéndolos a poner paneles solares. Entonces, bueno, que creo que tan mal no estamos haciendo eso. Por favor, haz un monólogo y grábate, ¿sabes? Muchas gracias, muy interesante. Respecto a esta duda del mercado mayorista, ¿nos podríais explicar cómo está ahora un poco la lucha política de este tema y si se puede conseguir? Porque sería muy interesante para espabilar a la gente que no está espabilada. Y solo eso. Sí, está para Miquel. Me generaba curiosidad lo que ibas a decir sobre Euskal Herria. Entonces, si eso igual... Está pactado, ¿eh? No, pero por curiosidad, ¿no? Igual te lo has dejado en el tintero y simplemente un par de pinceladas. Y después igual para Juan más, no sé igual si es un tema que controlas, pero me genera dudas el tema de los impactos ambientales, ¿no? De los informes de impacto ambiental respecto al tema de las eólicas, que ahora en Guipúzcoa, ¿no? están dando mucha guerra, digamos, en ese sentido. No controlo del tema, pero ¿hasta qué punto puede ser un marco más del siglo XX y no del siglo XXI, ¿no? Me refiero sobre todo por dos cosas. Una, igual porque pone mucho el foco en una visión de la biodiversidad muy centrado, ¿no? Como en la fauna, ¿no? En los aves, ¿no? En esta visión un poco del siglo XX, ¿no? Antropogénica, digamos. Y por otro lado, no sé hasta qué punto cuando se hace un informe de este tipo o una evaluación se tienen en cuenta los beneficios netos a nivel global, ¿no? Porque es verdad que igual tiene un impacto local a nivel de las aves, tal, pero después realmente igual está contribuyendo a la mejora de esa especie de fauna directamente en Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, sí, habría que renovar algo también en ese sentido. ¿Respondemos? ¿Qué quieres que ponga? Vale. No, un par de cuestiones así rápidas con lo que has dicho de la red. Evidentemente,
O sea, quiere decir que nosotros en todas las reflexiones que hacemos, en todos los planteamientos que hacemos, estamos hablando de un reforzamiento de la red. Entre otras cosas, porque la red ya está demostrando sus debilidades. En las zonas en las que hay una acumulación de fotovoltaica y eólica, empezamos a tener bastantes problemas de curtailments. Es decir, por ejemplo, algo que conozco más, ¿no? La eólica de Navarra, que está colocada, muy concentrada en una zona determinada, que no tiene una salida clara, por ejemplo, pero hay momentos en los que cuando sopla el viento, como toda esta zona de Aragón también es intensiva en eólica, claro, la única manera es o consumo o la tiro para la comunidad autónoma vasca. Entonces empiezas a tener un problema y empiezas a tener vertidos, ¿vale? Eso está pasando en todos los lados, está provocando también unas distorsiones de precio. Los precios cero, los precios negativos, etcétera. Tienes que fortalecer la red allí donde tengas el recurso y tiene que ser un elemento central. Sobre la amabilidad o no amabilidad de lo que se está haciendo, el problema es que es una cuestión muy difícil y otra vez nos daría para un debate larguísimo. Aquí la cuestión es que se ha conseguido establecer un marco en base a varias cosas, en base a cosas reales que se han hecho mal, ¿vale? Porque ha habido mucha mala praxis y también en una cierta habilidad y una agilidad que han tenido ciertos elementos que operan sobre los territorios, ¿no? Ha habido mucho apostolado, mucha gente que ha ido pueblo a pueblo con una actitud muy militante, en el que ha sabido recoger y establecer un marco sobre lo que significa la transición o lo que no significa la transición, o sobre si se puede o no se puede, sobre si hay materiales o no hay materiales. Y se ha conformado un conglomerado de verdades, medias verdades y mentiras, donde es súper difícil desatascar eso. El caso es que han llegado antes. O sea, la capilaridad ha sido tremenda, han establecido unos marcos y entonces darle la vuelta a esos marcos es súper complicado. Porque claro, aquí luego tú vas con la razón, pero claro, tú tienes la razón frente a otra razón. Por aquí ya pasó un experto que dijo que, ¿no? Digo, eso nos ha pasado muchísimo. Entonces es una cuestión como de debates entre expertos. Y como hay debates entre expertos, si yo puedo elegir entre que no me pongan el mamotreto de los 200 metros de altura, que además hace ruido, que además hace no sé qué, que además, en nuestro caso, con nuestra orografía, tienen que hacer unas pistas súper grandes para que vean las palas, pues ante todo ese debate, por eso digo que necesitamos generar esa identidad alrededor de lo climático, ¿no? Es algo que venía muy bien en esa onda de 2015-2019, si queréis llamarlo efecto Greta, ¿no? Que se truncó de alguna manera con la pandemia y se nos quedó ahí colgando. Y a partir de ahí hemos tenido muchos otros problemas. Hemos tenido pandemias, guerras, Ucranias, Gazas, Trumps, hemos tenido un montón de cosas que se han metido en el debate político y todo esto ha pasado a segundo plano. Pero en los sitios en los que quedan afectados por los potenciales proyectos se convierte en una cuestión central sin que haya un acompañamiento social que imponga el relato de que esto hay que hacerlo y que efectivamente tiene un esfuerzo territorial que merece la pena tener, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿es fácil, es difícil? Pues es complicado. Euskal Herria, voy rápido. Sí, porque ya sé lo que pasa. Digo que al final las renovables se expanden sobre territorios y los territorios son los que son y las densidades son las que son, ¿vale? Hay una fisicidad ahí, ¿vale? Y algo, no sé, es como, pues si más rápido, pues no lo voy a poder decir, ¿vale? Primer apunte, orografía, una orografía complicada, ¿vale? Tú tienes aquí las eólicas instaladas, a partir de ahí todo esto es casi un erial, hay algo de eólica, y un poco menos todavía de fotovoltaica, hay algo, pero poco. Segundo factor, tamaño. Euskal Herria entera cabe en Badajoz. Claro, tenemos una densidad de población media de 165 habitantes kilómetros cuadrados. Guipúzcoa 369, Vizcaya 521, Badajoz 31. Claro, esto hace que además con una población dispersa, sobre todo en la vertiente atlántica, tú tengas gente no solo en los entornos urbanos, sino también en lo que podían ser entornos rurales, son entornos rurales casi metropolitanos, ¿vale? Y entonces eso también te genera otro tipo de problemas. Tasa de artificialización previa, porque llueve sobre mojado. Tenemos una tasa de artificialización urbano-industrial y de comunicaciones, infraestructuras de comunicaciones, que está en el 7% para lo que es la comunidad autónoma vasca, que es donde vive la mayor parte de la población.
para una media estatal de 3,5 y europea de 4,13. Claro, entonces esto es llueve sobre mojado, entonces eso genera también mucha resistencia. Y después, sin más, aquí hablaba un poco de Euskal Herria Bildu y la territorial. Y luego, un ecologismo forjado también por esa artificialización, industrialización, densificación, un ecologismo forjado más que por conceptos abstractos, por peleas concretas en el territorio. Entonces, claro, lo abstracto del cambio climático es complicado de transmitir frente al proyecto concreto que viene, más en una sociedad en la que ya tiene establecidos unos automatismos de respuesta. Que se ha peleado contra el EMOID, se ha peleado contra el fracking, se ha peleado contra la planta de coque o contra diferentes proyectos, muchos vinculados a la energía, por cierto. ¿Vale? O el AVE, o la incineradora, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí se queda una amalgama, ¿no?, de respuesta fácil, incluso en nuestras propias bases, ¿no?, también lo reconocemos, que entonces genera una tensión también que tenemos que sujetar. Porque es fácil fugarse hacia ese relato que se impone por todos los motivos que estoy diciendo, ¿no? Bueno, si más sería más largo, luego si eso seguimos charlando mientras cenamos. Bueno, vamos a ver. Con respecto a la pregunta, el mercado mayorista. Bueno, hay una frase... Hay una frase que igual alguno de vosotros conocéis, que cuando empecé hace tiempo a enterarme del mercado eléctrico ibérico, empecé a preguntar a la gente que sabía. Hubo uno que me dijo: mira, Juan, si alguien te ha explicado el mercado eléctrico y lo has entendido, es que te lo ha explicado mal. Porque es un asunto realmente complicado. Y dentro de esa complicación, esta cuestión que ha surgido aquí hoy en la mesa, cuando la planteas, y yo tuve la oportunidad de plantearla a Teresa Rivera y al secretariado de Estado de entonces, a la secretaria, que era Sara, y dijeron: es una idea que hay que valorar, que es muy interesante. Y digo, yo no creo que haya que hacerlo, solo hay que discutirlo. Porque hacerlo lo considero en las simulaciones que yo pude hacer, porque claro, hay países en Europa, concretamente Suecia, Noruega, Dinamarca e Italia, que tienen fragmentado el territorio y tienen precios mayoristas distintos. Italia lo tiene fragmentado en las islas y en 4 zonas continentales, pero las diferencias finales son pequeñas. Donde las diferencias son muy altas es en Noruega, en donde es mucho más barata la electricidad en el norte-norte que la zona baja industrial. Pero claro, ¿por qué? Pues porque su morfología de red permite establecer elementos de corte y son subsistemas. Hacer esto en la península ibérica, yo hice algunas simulaciones y cuando ya me sangraba la cabeza dije, lo dejo. Pero el debate es lo interesante, aunque suene manipulador. El debate es interesante. ¿Por qué? Pues porque, claro, efectivamente Cataluña, Euskal Herria, incluso Comunidad Valenciana en algún momento, ha hecho documentos diciendo que quiere y persigue una sociedad distinta, con una participación de renovables, con un cambio de no sé qué, con un cambio de no sé cuántos, y no solamente lo hace una vez, lo hace más de una vez, pero no aprueba ni un proyecto. Entonces, claro, esto realmente es un asunto que digo, por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma, más que Euskal Herria, Comunidad Autónoma del País Vasco, ha hecho un documento estratégico muy ambicioso en términos de cambio de modelo energético y luego hace un plan territorial sectorial de energías renovables en donde la posibilidad de implantar renovables pues se queda, ¿cuánto diríamos, Miquel? ¿2.000? Bueno, el máximo que prevé el plan es 1.100 megavatios en eólico y 2.500 en fotovoltaica. Ya está. Y entonces, claro, es total y absolutamente contradictorio en el mismo boletín oficial. Respuesta a tu pregunta. Yo creo que tenemos todavía posibilidades de hacer cosas, a lo mejor no por fragmentación de mercados de subasta diaria, intradiaria y demás, sino por alguna otra fórmula en la cual haya territorios que perciban que es. Y ahora viene un tema que para mí es muy importante. Históricamente, y Václav Smil, que también ha salido en esta mesa, lo explica muy bien, y muchos analistas, el tener la energía es un factor fundamental en tu posición competitiva en el mundo.
este fenómeno a mí me ha desconcertado. O sea, que la gente lo llame zonas de sacrificio, a los sitios donde generas la energía valiosa, o que hablen de colonialismo energético, o que hablen de todas estas cosas, claro, a mí me deja de piedra, porque en realidad las peleas, desde que Václav Smil empieza a describir fenómenos muy complejos del parto de poder, es quién controla la energía. También Alberto Garzón lo dijo el otro día. Y resulta que tú tienes una región de Europa con un fuerte desarrollo de la generación de energía y te lo presentan como servidumbre, como si estuvieras llevando allí los residuos nucleares o los residuos urbanos. Claro, necesitamos estas cosas pensarlas un poco mejor. Y ahí, descompuestos los factores de rechazo que ha hecho Miquel, una serie rápida, ¿no?, observaciones, a mí me quedan solo dos en realidad. Si quito el de la biodiversidad, por razones que medio he explicado, si quito la competencia con la agricultura, otros muchos, me quedan dos. El paisaje, que no se sabe muy bien lo que es, y el problema es que lo hacen empresas que solo buscan su beneficio, que es un argumento permanente, ¿no? Me encantaría que fuera como Dinamarca, de una parte muy importante de la generación convertido a red es de empresas pequeñas o de ciudadanos, y yo en las reuniones digo, venga, id al banco todos, sacarme los 50.000, 80.000 euros que tenéis ahorrados, yo me comprometo a sacaros adelante una empresa con 100 socios e invertimos con riesgo en renovables. Y se me vacía la sala. Se me van todos. Y digo, pero bueno, ¿esto cómo funciona? Entonces, claro, decir que las empresas solo buscan su beneficio, pero en realidad no hay ese tema, pues es... Y la discusión sobre el paisaje, y termino, y yo para mí hay un tema que es lo que defiendo, y que tiene que ver con lo que la segunda pregunta. Los estudios de impacto ambiental ahora os puedo asegurar que son de una calidad, no todos. Pero para eso hay el control social que hacen los movimientos sociales, es muy importante. El que haya movimientos ecologistas movilizados es muy importante. Lo que no pueden es llevar a la situación de negacionismo, que es a lo que está, porque no hay ni un solo proyecto de renovables que no esté en la plataforma Aliente. Todos son malos. Todos son malos, es sorprendente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que siempre que hay alguien en contra, pues hay una inmediata adscripción a la franquicia Aliente, en donde inmediatamente se incorporan todos los argumentos de validez general al caso concreto. Y cuando hablamos de que realmente los estudios de impacto ambiental ahora mismo se hace un esfuerzo muchísimo mayor en todo, claro, meter, digamos, el beneficio comparado entre lo local y lo global en un estudio de impacto ambiental no va a funcionar, porque lo que debe ser es la planificación que lo establezca. Que tenemos un déficit de planificación territorial, también lo hemos citado, y estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que sí que tendríamos que tener muy claro es haber hecho una reflexión social y desde luego también de la administración de qué es el paisaje. Porque claro, a mí me dicen, es que el paisaje, cuando se montan aquí unas estructuras, se va el turismo. Tengo estudios absolutamente solventes, publicados en Boletín Oficial, de que hay estructuras del sistema eléctrico instaladas y que su repercusión sobre el turismo rural en zonas sensibles es nula. Y tengo una anécdota que vale más que 1000 palabras. En un acto público en Mallorca, con todas las empresas del turismo multinacionales de hotelería mallorquina, me hice una intervención sobre los riesgos del turismo ambientales relacionados con su dependencia del transporte aéreo y que cuando llegas a Mallorca no hay renovables. Levanta la mano una mujer que me ha autorizado, incluso me lo ha pedido que diga su nombre, que se llama Catalina Alemany, ejecutiva de Riu, la empresa de mayor tamaño, que levanta la mano y me dice, Juan, me encanta, porque yo tengo un despacho lleno de escritos de mi target de empresa, que son los alemanes, diciendo que no entienden por qué llegan a Mallorca y no ven renovables. ¿Cuál es el principal argumento de la gente que se niega al despliegue de las renovables en Mallorca? Que van a acabar con el turismo. ¿Qué pasa con todo esto? Vuelvo al principio. Tenemos una disociación cognitiva, como nos pasa con los minerales. Utilizamos los minerales, pero somos incapaces de entender y aceptar que el mineral viene de la mina. Debe ser dificilísimo de entender, ¿eh? Debe ser complicado, hay que ser ingeniero nuclear. Es decir, el problema de este tipo de argumentos, si es que están a disposición, pero tienen otro tipo de explicaciones.
¿Da tiempo o tengo que cortar ya? Vale, bueno. I just Perdón, sí. can I just comment about to claim the territory? Yes, I think the citizens should claim the territory. If you need renewables in Europe, if we need renewables in Europe, if we are going to produce electricity with renewables in our local community, if the impact stays in the local community, so the profits needs to stay in local communities. That's what energy communities and energy cooperatives want to put in the table. The profits should remain in the territory where the renewables are produced. Just that. Thank you. ¿Me perdonas Sí, una sí, frase dale, solo, dale, Emilio? por supuesto. Mira, hay una cosa ¿Cómo no? que quería decir que es importante. No la tenemos aprobada, pero estamos aplicando un criterio, que es que los promotores y operadores de renovables, cuando desarrollan un proyecto, aunque no haya ninguna obligación legal, de momento, ni ninguna obligación ética discutible, digamos, porque si alguien pone una gran plantación de manzanos, ¿por qué no deja una parte de los manzanos para la gente que vive allí? O si en Rioja Alavesa hay 13.500 hectáreas de viñedo y producen más vino del que se pueden tomar, hay colonialismo vitivinícola, porque finalmente lo venden al resto del mundo. Y entonces deberían de tomarse ese vino los de Rioja Alavesa, y yo creo que no es bueno, es muchísimo vino, son millones de hectáreas. Quiere decir eso que aunque no haya una obligación ni ética ni legal, lo que yo sí que creo que es muy bueno para los promotores y evitadores es que practiquen lo que acaba de comentar Ana Rita, que lo hemos diseñado a hacer. Vaya usted, diseñe el mejor proyecto con el mínimo impacto ambiental hay siempre, con el mínimo impacto ambiental, y plantee dos cosas adicionales a sus obligaciones legales. Primero, además de las compensatorias a las que está obligado por el estudio de impacto ambiental y sus conclusiones, haga una contribución positiva a la recuperación de biodiversidad. Por ejemplo, en el secano de Extremadura, compre 20 hectáreas y póngala en agricultura regenerativa. En los montes de la Cordillera Cantabria, compre 30 hectáreas de bosque forestal monoespecífico con biodiversidad cero o muy cerca de cero, aunque haya clorofila, y meta un bosque atlántico con especies autóctonas diversas. Le va a costar muy poco. Su TIR lo soporta perfectamente. Segundo, haga una contribución lúcida, positiva y consensuada al desarrollo territorial endógeno. Pequeñas operaciones, pero fundamentales. Hemos hecho trabajos muy concretos, no estoy hablando en teoría, estoy hablando con la hoja de Excel esta maravillosa, calculando la repercusión en la TIR, y el proyecto lo soporta. Siempre que consigamos que el mercado eléctrico empiece a incrementar su consumo y en lugar del 25%, en poco tiempo consigamos que del conjunto del sistema energético pase al 35%, porque hemos sustituido fósil por eléctrico. Entonces, los desarrolladores de proyecto podrán escucharnos e incorporar ese tipo de cosas, o lo que ha dicho Ana Rita sobre la conveniencia de que los operadores intervengan y mejoren sustancialmente su relación con el mundo rural. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí que cerramos y nos vemos mañana a las 10 para hablar de ecofeminismo de gran escala, y luego Jaime Biendel nos hablará de algo del comunismo solar o no sé qué. Hasta mañana. Fantástico.